Gracias primero por abrirme las puertas de la biblioteca, que siempre tuve un poco de admiración por esta biblioteca. Y sí, ya me habían invitado a un café literario donde les comenté que tenía ganas de hacer esto. Y hoy, bueno, me parece un sueño cumplido estar aquí para decirles, acá está mi libro. Bueno, ¿qué es precisamente mi libro? O López Lecube, mi pueblo. López Lecube, mi pueblo. Es hablar de López Lecube, de don Ramón López Lecube, y hablar de mi pueblo. En resumen, o sea, el título del libro les dice todo. Les habla de que por qué es el pueblo y por qué ese nombre. Bueno, el contenido, ¿cuándo comienza? ¿En qué, me refiero a qué año comienza? ¿En qué fecha? El contenido del libro estamos. Comienza con la historia de don Ramón López Lecube, cuando el padre de don Ramón López Lecube, por ser contrario a las leyes a las ideas de Rosas, se va a Corrientes. Allí se conoce con una mujer vasco-francesa y de allí nace después el apellido López Lecube. Era la señora Lecube, entonces ya nace don Ramón en Goya, en Corrientes, y es López Lecube. ¿Llega a estas tierras de qué manera? Llega a estas tierras porque ya en Goya había adquirido algún dinero que luego, conociéndose con el general Roca, aporta su dinero para la conquista del desierto. ¿Y le son, digamos, adquiridas o entregadas estas tierras de la localidad que estamos mencionando? ¿Qué cantidad de hectáreas? Bueno, ¿cómo es la historia ahí? De don Ramón estamos hablando. Estamos hablando de don Ramón. Terminada la conquista del desierto, el gobierno les da en parte de pago tierras que a un valor simbólico, a un valor muy bajo, por eso pudieron adquirir tanta tierra. Y don Ramón adquirió 50.000 hectáreas de campo. Lo dividió en 3 estancias. ¿Esta es el nombre de la estancia? Los nombres de la estancia son San Ramón, San Alejo y San Rafael. ¿Y los Larralde, cómo llegan a ese lugar? Los Larralde llegan un poco porque son porfiados, como lo es José Larralde, el Pampa. Los Larralde llegan al puerto de Buenos Aires, de España, y allí se separan, con la promesa de verse, pero ellos no son muy familiares. Entonces, como nunca más se encontraron, se separaron. Algunos quedaron en Buenos Aires, mi abuelo se va a Uruguay, y la familia de José Larralde acá, a Huanguelén, por esos lugares. El de Uruguay después viene a La Pampa, donde había muchos tambos, había fábricas de lácteos. Y allí nace mi papá, después fueron haciéndose agricultores, vinieron más hasta la zona de Estela, hasta que llegaron a López Lecube. Y en López Lecube se conoció con mi mamá. Bueno, allí todos trabajaban en la estancia. ¿Cómo es la historia con los ranqueles? La historia de los ranqueles es que cuando don Ramón López Lecube vende la estancia San Rafael, trae de La Pampa, donde ya tenía una estancia, personal. Y en ese personal trae a mi abuelo, pero mi abuelo se vino con toda la familia y conocidos de él, todos descendientes ya de los últimos ranqueles. Algunos dejaron sus tolderías para venir acá, donde cambiaron la vida, venirse a vivir a casas de construcciones europeas, de los toldos que venían, les cambió la vida a todos. ¿Cómo es eso de cuando pasó el tren? Cuando llegan, que te puedo decir el apellido de los indios para que quede bien marcado que eran indios, eran Carripil y Carripilón, descendientes del indio, del cacique Carripil. Y bueno, como la estancia estaba donde las vías hacían una curva muy pronunciada y las casas de los peones eran casas de pisos de ladrillo y muy altas, retumbaba el ruido del tren. Así que el primer tren que pasa en la curva, estos indios pensaron que venían por adentro del dormitorio de ellos, así que salieron disparando en la noche como estaban, desvestidos. Bueno, ¿y cómo era la vida, cómo se congeniaba la vida entre ingleses, criollos, vascos
y ranqueles? Muy bien, porque el criollo es una persona educada y una persona de mucho amor, siempre está dando amor. Entonces mi abuela tuvo una relación afectiva muy buena con los ingleses. Mi abuela era muy madraza. Entonces los hijos de los ingleses también la quisieron mucho, por eso también nos aceptaron a nosotros con nuestros pelos negros y más gruesos que el de ellos, porque mi abuela daba mucho amor, entonces tuvo muy buena relación con ellos. Y después también en el pueblo nos tuvimos que adaptar a las costumbres y vida de otros inmigrantes, porque en López Lecube llegaron los trabajadores a trabajar en las bolsas. Como antes el cereal se almacenaba en los galpones, que después de ese galpón iban los vagones del ferrocarril, trabajaba mucha gente. Y allí vinieron polacos, yugoslavos, alemanes, de todas las razas. O sea que López Lecube en algún momento llegó a tener una población bastante importante. Sí, muy importante, llegó a tener una población y comercios. López Lecube tuvo comercios de panaderías, peluquerías, todo tipo de comercio, un almacén de ramos generales muy importante, tuvo un club con canchas de tenis, canchas de bochas, fútbol. Bueno, qué notable, ¿no? Digamos que como en el tema, aquello todo quedó en el olvido. Todo quedó en el olvido por esas cosas que Argentina tuvo golpes muy duros, golpes bajos. Entonces se privatiza el ferrocarril, el campo comienza a desvalorizarse y las familias empiezan a irse. Bueno, la historia de López Lecube está muy ligada, pegada a la historia de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Podemos relatar lo que es casi leyenda. Hoy es leyenda, es mito, pero para nosotros es así. La iglesia está hecha por la promesa, por la fe de don Ramón López Lecube, que prometió a la Virgen hacer esa iglesia si se salvaba del malón, y la hizo. La consagró a la Virgen del Carmen y la inauguró el 31 de agosto, el día del santo patrono de él, San Ramón. Bueno, otra pregunta referente al libro. ¿Qué tiempo de investigación y elaborarlo, terminarlo? ¿Hubo alguna decaída por el camino? El primer material que encontré lo encontré en los archivos de la nueva provincia, así que fue fácil conseguir los datos más lejanos, digamos. Y los datos de las familias, de la vida de algunos años atrás, un matrimonio que lo quiero mucho porque vivió siempre en la estancia San Rafael conmigo, hoy tienen 83 y 84 años y nacieron en López Lecube y hoy todavía están, nunca se fueron del lugar. Y era una persona que le gustaba mucho escribir el diario, todos los días escribía. Entonces pude encontrar allí mucho material también. Un material muy rico, sin dudas. Sí. Y yo siempre fui de guardar material, guardar vivencias, y tengo un hermano que tiene la ventaja de tener una memoria increíble. Lo que yo he olvidado, que nos han contado los mayores, lo recuerda mi hermano. Bueno, una satisfacción sin duda, ¿no?, llegar a esto. Sí, una satisfacción, porque desde el humilde lugar de una pobladora más que soy, poder escribir el libro para mí es una satisfacción. ¿Va a haber otro? Creo que voy a escribir a estos gringos de película.